Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Como cada martes, les doy las gracias por acompañarnos en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Últimamente hemos venido platicando de las finanzas personales y creo que ha sido muy interesante el poder saber cómo optimizar nuestros recursos, cómo usar la tarjeta de crédito, sobre todo en estos tiempos. Y desde luego, yo creo que hoy va a ser más interesante conocer entre esas finanzas personales y los impuestos, ya que en este país estamos viviendo también una época muy interesante respecto al tema impositivo, el tema tributario. Así que vamos a empezar con algo que es desde luego de mucho interés para todos nosotros, los que vivimos el día a día con los temas financieros y con los temas también de las noticias, porque al final hay algo que va a repercutir en la economía de todos nosotros, así como de muchos países. La pandemia, en su caso, también a nivel mundial, fue algo que modificó los estilos de vida, las economías de muchos países. Hoy estamos enfrentándonos a un conflicto bélico. Y ese conflicto bélico, desde luego, va a traer muchas consecuencias que nosotros, si no estamos alertas, nos van a repercutir en muchas situaciones económicas. La pandemia no ha terminado. La pandemia sigue. La pandemia está sufriendo un deterioro leve en cuanto a la forma en la que se viene desarrollando, porque al final esta pandemia se va a volver en un tema endémico y después, seguramente, en una enfermedad como cualquier otra que requiera de una vacuna. Así que cuando al inicio de la misma nos enfrentamos a una situación sanitaria muy complicada en nuestro país y desde luego otros países también la vivieron. Y como se fue desarrollando, empezó a crear trastornos en las economías de los países y de las personas. Esto nos enseñó mucho y nos dejó también muchísima experiencia en otros temas que seguiremos abordando también más adelante, pero lo que más sucumbió entre nosotros fue el que tuviéramos que aprender a convivir y a vivir de una forma muy diferente, a ejercer nuestros gastos también de una forma muy diferente. Se empezaron a utilizar los medios electrónicos, se empezó a trabajar desde casa, los consumos ya no fueron de forma presencial en muchas tiendas de autoservicio, empezamos a utilizar las tarjetas de crédito. Por el temor a contagiarnos, a salir a la calle, las restricciones también en cuanto a que las personas pudieran estar en lugares cerrados. Los trabajos, como sabemos, también suspendieron mucho sus actividades. Y todo esto fue creando también una pequeña crisis económica en las personas, en las empresas y en el país. Desde luego, en nuestro país ha sido algo muy difícil, porque al no contar con la infraestructura médica adecuada y además un plan económico para apoyo a las empresas, pues desde luego todo esto hizo que nosotros nos fortaleciéramos de alguna manera en poder salir adelante. Algo que como mexicanos, yo digo, estoy muy orgulloso de ser mexicano,
porque al final no hay imposibles, como siempre lo he dicho, y salimos de una crisis. Pero ahora nos estamos enfrentando a una guerra, a un conflicto bélico, como lo he mencionado. Y este conflicto bélico, de alguna manera, va a traer repercusiones mundiales. Ojalá y no se desemboque todo esto en una tercera guerra mundial. Que los países que tengan que intervenir o que quieran intervenir se mantengan al margen con temas de negociaciones políticas. Hay muchos intereses en esta guerra, en este conflicto bélico, así como en muchas guerras. Se han creado intereses en los que finalmente los países mismos crean las guerras. Y de esta manera, pues, se convierte en un negocio la compra-venta de armamento. La belicosidad hace que también haya un negocio para los países. Así que todo esto, en repercusión, nos viene a dejar muchas experiencias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es tan importante una guerra como la que empezó apenas la semana pasada? Y desde luego, pues tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos. Yo les he de comentar, por ejemplo, que Ucrania es uno de los países más grandes de Europa por territorio. Tiene aproximadamente 41 millones de personas con un alto nivel educativo y fuertemente motivadas para trabajar. Si México tuviera un territorio como el de Ucrania, que viene a representar algunos estados de la República Mexicana, pues simplemente igual no podría ser tan fuerte por como estamos teniendo la situación política en nuestro país y que ya es de muchos años. Por ejemplo, Ucrania es el primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio. Aquí nos estamos peleando ahorita por el litio. El segundo lugar en Europa y 10º lugar en el mundo en términos de reservas minerales de titanio. Imagínense, esto es algo que desde luego sobresale a nivel mundial. Y además tiene manganeso. Estas son reservas que representan el 12% a nivel mundial. También es el segundo lugar de mayor reserva mineral de hierro en el mundo. Se prevé que tenga 30 millones de toneladas de producción cada año. Es el segundo lugar en Europa en términos de reservas del mineral de mercurio. El tercer lugar en Europa en reservas de gas. Y además tiene un cuarto lugar en el mundo por el valor total de todos sus recursos naturales. Imagínense si México también contabilizara todos sus recursos naturales. Tiene un 7º lugar en el mundo en reservas de carbón. Además, es un país agrícola que ocupa el primer lugar en términos de superficie cultivable. Imagínense también si México tuviera la posibilidad de que se apoyara al agro, yo creo que ocuparíamos más que ese primer lugar. También ocupa el tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro. Representa el 25% de volumen a nivel mundial y el primer lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceite de girasol. ¿No creen que México podría competir en estos lugares con todo lo que tenemos en riquezas? También ocupa un segundo lugar en producción de cebada, un cuarto lugar en el mundo por la exportación de este producto que es la cebada. Además, es exportador de maíz y ocupa el cuarto lugar en ese rubro de exportación de este maíz, ¿sí? De papas ocupa un cuarto lugar, de centeno ocupa el quinto lugar, de abejas, que se ha dicho que son los insectos más importantes en el mundo para poder llevar a cabo la reproducción de muchas plantas, ocupa el quinto lugar. Además ocupa el 8º lugar en exportación de trigo y produce huevos de gallina que lo han colocado en el 9º lugar. Así que todo esto representa desde luego una riqueza para este país, en donde pues se ha demostrado que hoy en día también es importante para un país como Rusia. Y esto desde luego se ha mostrado mucho tiempo atrás, desde la Segunda Guerra Mundial, porque por ahí también
estuvo en disputa ese territorio en el momento en el que se invadió la Unión Soviética. Antes, hoy ya Rusia. Es un país muy bonito, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años y la verdad, pues uno queda maravillado con tantas bellezas que tiene en cuanto a su arquitectura, su infraestructura y desde luego ver la Plaza Roja en Moscú es algo impresionante. Pero bueno, este conflicto bélico desde luego tiene intereses muy importantes en el aspecto económico y pues esto desde luego va a venir a repercutir en una guerra, como he mencionado, que ya se inició la semana pasada y que desde luego es muy importante entender que va a repercutir también en los temas financieros y económicos de nosotros como ciudadanos de un país ajeno a este conflicto bélico, pero que debemos estar muy atentos. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando ahora de cómo es que va a repercutir este tema bélico en nuestras finanzas. No se vaya, continúe con nosotros. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre finanzas e impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola a todos, los saludo, mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima, hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas. Hola, ¿cómo están? Soy Elena Goicoechea, los vengo a invitar al programa La Castigada, que va a aparecer todos los viernes en el canal Entre Finanzas e Impuestos TV, en la plataforma de YouTube y las demás redes sociales. No se lo pierdan, va a ser todos los viernes a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de temas muy importantes sobre finanzas, sobre impuestos, sobre leyes y sobre todo sobre política, sin censura, sin cadenas, sin tapujos. Vamos a decir las cosas como son y de una manera que todos podamos entender. No se olviden, síganos todos los viernes a las 4 de la tarde en el canal Entre Finanzas e Impuestos TV, en YouTube y otras plataformas también de redes sociales. Los espero. La Castigada, Elena Goicoechea. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Pues así como he mencionado todas las riquezas que tiene este país, en el cual hoy desafortunadamente se está desarrollando un conflicto bélico y que Rusia pues ya bombardeó, ya ocasionó muertes humanas y pues desde luego todo esto nos va a hacer que estemos muy atentos en los temas financieros. Las bolsas en el primer día del conflicto no sufrieron en realidad movimientos que pudieran desembocarse en bajas, sino al contrario,
se repuntó el nivel de las bolsas en todo el mundo. El tipo de cambio se trató de mantener en nuestro país, pero ya en el transcurso de los días hemos notado cambios que desde luego van a repercutir en la economía de todos y cada uno de nosotros. Vamos a citar un ejemplo. En días anteriores, el combustible sufrió, la gasolina, sufrió un subsidio por parte del gobierno mexicano respecto a que el IEPS no se iba a cobrar. Este IEPS, que representa un porcentaje importante del 7.4-7.5% de impuesto a la gasolina, se subsidió por parte de México, del país. Así que compramos gasolina sin un precio muy alto. Hoy que se está llevando a cabo este conflicto bélico, el precio de los combustibles se ha incrementado. Se ha incrementado en primer lugar porque ya no va a tener el subsidio del IEPS por parte del gobierno y además el precio del combustible respecto al tipo de cambio empezó a incrementarse. Así que estamos viendo hoy un tema financiero y que también está repercutiendo en un tema impositivo por un impuesto como es el Impuesto Especial de Producción y Servicios, el IEPS. Así que, como la guerra va a ocasionar que los combustibles sufran incrementos por el elevado precio del barril del petróleo que se produce a nivel internacional, que ha llegado a superar hasta el límite de más de $100 por barril en su comercialización. Y como México no produce en este momento petróleo, o el poco que produce no precisamente es para satisfacer la demanda interna, pues desde luego desde hace algunos años hemos tenido que traer petróleo a nuestro país, importar este combustible tan valioso para que nos podamos mover en nuestros automóviles, para que puedan llegar hacia nosotros consumidores los bienes y servicios y podamos adquirirlos. Entonces, al momento de que sube el combustible, van a empezar a subir los precios de algunos productos que compramos en las tiendas de autoservicio y también de algunos servicios. La inflación para este año en nuestro país se situó al 7.5%. Esto también es algo muy importante que debemos considerar porque la inflación entonces también va a repercutir como un factor más en cuanto al incremento de los precios. Como prestadores de servicios, pues muchos no tuvimos la oportunidad de incrementar nuestros servicios en solidaridad durante la pandemia, 2 años casi, y desde luego hubo muchas pérdidas y existen todavía pérdidas en la prestación de los servicios. Si nos referimos a la venta de bienes de consumo, pues desde luego han incrementado muchísimo más de 2 años a la fecha, cuando muchos servidores o prestadores de servicio no hemos incrementado nuestros precios por la prestación de un servicio. Este año se prevé que muchos llevemos a cabo este incremento, porque definitivamente no podríamos seguir prestando un servicio como el que damos a todo el público. De esta manera, se prevé que también nosotros como prestadores de servicios tengamos que incrementar, pues sin un 7.5%, tal vez hasta un 12, un 15% en la prestación de nuestros servicios. Y luego, por ejemplo, con el incremento de los bienes de consumo, no solamente por la inflación, por el incremento en combustible, sino porque también hay algo que debemos tomar muy en cuenta. Se ha incrementado de una forma, pues no razonable, el salario mínimo. Aquí hay algo muy importante, repito, que debemos considerar. Al momento de que se incremente el salario mínimo, las empresas que producen bienes y que los transforman, desde luego utilizan mano de obra. Y son muchas, casi prácticamente es todo lo que consumimos que sufre una transformación, inclusive desde los alimentos hasta bienes de consumo duradero. Y entonces, al momento de esa transformación se tienen que pagar sueldos, y los sueldos al momento en que se incrementan, suben los costos de producción. Entonces, ahí viene un aumento más
que ya se tuvo que haber dado en principio de año, más la inflación y ahora más el incremento en el precio de los combustibles. Y bueno, vamos a seguir con otro tema más, ahora que regresemos de un corte, porque sin duda todo esto que estamos tratando en este programa es de vital importancia para que tomemos mucha precaución en cuanto a los consumos que estamos llevando a cabo, a nuestra forma de vida, etcétera. Así que no se vaya, regreso en un momento, vamos a un corte. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre finanzas e impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua, con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros y desde luego, pues es un tema muy interesante. Primero nos dimos cuenta de la importancia del país que está siendo invadido por Rusia, que es Ucrania, y desde luego, pues hemos visto poco a poco cada uno de los factores que se han tenido que considerar para que hoy en día tengamos una escalada de precios muy importante en nuestro país. Ya hablamos de los salarios, ya hablamos del precio del barril del petróleo que viene a repercutir en cuanto al precio de los combustibles y en consecuencia al precio de todos los bienes que consumimos en nuestro país. Pero ahora viene otro factor más, que es el crédito. Los bancos también, ante el temor de esta guerra, de esta crisis mundial, han incrementado sus tasas de interés. Porque desde luego, pues interesa mucho que el valor del dinero siga permaneciendo, pero también el consumo ante una recesión va a aumentar. Y una recesión económica que significa que va a haber menor flujo de efectivo y mayor consumo vía crédito. Y desde luego, si aumentan las tasas de crédito, como en las tarjetas de crédito, pues nos vamos a enfrentar a un tema mayor, porque desafortunadamente hoy en día todos consumimos por medio de nuestras tarjetas de crédito. Y es entonces cuando se presenta un problema en el que, pues si no lo consideramos de alguna manera, pues nos vamos a enfrentar a temas más complicados, como el tener que administrar los recursos
que obtenemos vía salario, vía la prestación de un servicio, porque al final ya hablamos de incrementos importantes que se han dado, como el salario mínimo, que se refleja en los costos de producción, de prestación de servicios, luego los combustibles y ahora el incremento en las tasas de interés. Así que debemos aprender a llevar en primer lugar un control de nuestros ingresos y nuestros gastos. Esto ya lo platicábamos en un programa anterior para poder saber cuánto estamos ganando y cuánto estamos gastando actualmente. Y entonces tenemos que empezar a pensar en suprimir esos gastos no esenciales. Los gastos no esenciales que nos llevan precisamente a eso, a nada. Hay muchas personas que pues diario consumen su café en ese centro de consumo cafetero a nivel mundial importantísimo y que cuesta pues una cantidad considerable que si consideramos también nosotros ahorrarlo, podríamos tener una cantidad al año también importante en ahorro. Y otros bienes que al final de cuentas, pues no son estrictamente muy indispensables. Ya pasamos una pandemia y creo que aprendimos algo muy importante, que es ahorrar. Ahorrar y solamente hasta vivir con lo indispensable, porque dejamos de consumir también muchísimas cosas, como el ir al cine, por ejemplo, a comprarnos ropa. Todo eso se detuvo durante la pandemia. Entonces, debemos también aprender a suprimir esos gastos no esenciales. El pago de las deudas. Ante esta crisis económica que se viene con motivo de la guerra y luego antes la pandemia, ahora en México un tema económico muy complicado, que bueno, ya lo platicaremos también en próximos programas, pues tenemos que aprender a cómo pagar nuestras deudas. En programas anteriores hemos visto cómo tenemos que empezar a pagar las tarjetas de crédito, aquellas que nos representen mayor costo en cuanto al tema de intereses. Así que si ahorita vamos a tener un tema de interés alto, pues tenemos que restringirnos del uso de las tarjetas de crédito y a vivir con lo indispensable que es nuestro ingreso, que muchas veces no va a alcanzar para todo lo que necesitamos en la familia, pero finalmente restringiéndonos de los gastos no esenciales, podemos seguramente cumplir algunos objetivos en cuanto al pago de esas deudas y desde luego ponernos hasta fechas para cumplir esos objetivos y pagar esas deudas que se van a empezar a incrementar si es que no tenemos una tasa fija establecida. Hoy en día las hipotecas, por ejemplo, en nuestro país, tienen tasas fijas y es muy importante porque al tener una tasa fija estamos hablando tal vez hasta tasas de un 9% mínimo, pero una tasa variable ante una situación como la que hoy estamos viviendo, bueno, en el tema de las tarjetas de crédito, simplemente le puedo decir que hay tarjetas que se paga hasta el 100% de interés anual. Esto es muchísimo dinero y uno nunca va a terminar de pagar una deuda. Y desde luego la posibilidad de ahorrar va a ser inimaginable. No vamos a poder hacerlo. Yo creo que si no ponemos bien los pies en la tierra ante una crisis que está por venir y poco a poco estamos entrando en ella por este tema bélico, pues ojalá no se desemboque en una situación superior en donde tengamos que estar hablando de una tercera guerra mundial. Hay que evitar, escúchenme, las compras impulsivas. Estas compras impulsivas que desde luego nos llevan a nada, porque al final estamos tal vez cumpliendo con un satisfactor personal, pero que después el impulso, que no nos llevó a nada, va a hacer que esa compra resulte obsoleta. Así que por favor controlemos mucho ese tema emocional de comprar impulsivamente algo, hasta porque esté de oferta. Muchas tiendas están rematando productos que no salieron el año pasado ni el año antepasado. Así que debemos tener cuidado en esas ofertas, en esos precios que engañan a veces. Y desde luego, pues va a ser muy difícil que busquemos el cómo incrementar el ahorro, en cómo empezar a ahorrar. Yo sé que ante una situación como la que se está presentando en el mundo, va a ser algo muy complicado para
poder entender cómo es que no tengo que gastar de más, cómo es que tengo que controlar mis gastos, cómo debo entender que las tarjetas de crédito van a subir sus tasas de interés, cómo es que están subiendo los precios día a día en nuestro país y que los factores que mencioné, simplemente 3, están modificando nuestro estilo de vida, nuestra forma de cómo vivir en un país consumidor. Hay que detener esta parte de consumismo y además considerar que debemos consumir productos nacionales, productos que se produzcan en nuestro país. Eso es muy importante. No lo dejemos de tomar en cuenta. Y desde luego, también, por favor, consideren mucho el tema de la prestación de servicios en el que, pues, muchas personas en este país dependemos de él, ¿sí? Dependemos porque, pues, yo contrato a alguien que me preste un servicio personal subordinado o insubordinado y necesita tener una remuneración. Y esta remuneración, desde luego, pues tenemos que adaptarla precisamente con los temas de inflación, con los temas de aumentos de salario, tal vez hasta considerando el que no se aumentaron durante 2 años mucho los precios en cuanto a la prestación de servicios, y hoy hay mucha gente que necesita todavía seguir manteniendo una infraestructura en cuanto a servicios para poder cumplir inclusive con necesidades primordiales como seguramente tener un administrador, un contador, un ingeniero que esté llevando a cabo una obra civil, etcétera. Hay muchos ejemplos de personas que se alquilan prestando sus servicios y que hoy en día pues también merecen ser bien remunerados. Desafortunadamente, como cada martes, el tiempo se agota, pero creo que tratamos temas muy interesantes hoy para poder mejorar las finanzas personales, entender un poquito el tema de los impuestos en cuanto a la repercusión en el aumento a todos los precios y los costos de producción en la prestación de servicios. Y bueno, yo creo que en estos programas seguiremos platicando de forma subsecuente en temas que nos puedan interesar a todos nosotros como ciudadanos, como consumidores, como contribuyentes. Así que les doy las gracias por haberme acompañado este martes en este espacio, en este subprograma Entre Finanzas e Impuestos. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, de suscribirse a nuestro canal Entre Finanzas e Impuestos TV y seguir nuestra programación, que créanme, es muy interesante y desde luego muy motivadora para aquellos emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa que también necesitan hoy tener conocimientos básicos para llevar a cabo sus negocios. Así que los invito a que sigan con nosotros en nuestra programación y desde luego que nos acompañen el próximo martes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.